Muy bien, pues bienvenidos a un nuevo programa del Lugar del Búho. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Ricardo Ortega Arenas, a quien agradecemos mucho sinceramente por haber aceptado esta entrevista. Vamos a entrevistar al doctor Ortega para que nos cuente de estos acontecimientos de fines de 2025 que acontecieron en la Universidad de Sonora. Para entrar en contexto, me voy aquí a permitir a leer una. La Universidad de Sonora incurrió en un incumplimiento contractual sistemático que vulneró deliberadamente los derechos laborales del doctor Ricardo Ortega Arenas, académico con 12 años de trayectoria en el Departamento de Física. Aunque la comisión dictaminadora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales ya había reconocido su promoción al nivel D, la administración universitaria se rehusó a aplicar las cláusulas 56 y 82 del contrato colectivo de trabajo que establecen efectos retroactivos y garantías laborales específicas. En lugar de resolver el conflicto mediante canales de diálogo institucional, la Universidad de Sonora optó por simulación administrativa. Asignó un curso fuera del concurso para la obligación contractual, denegó el pago retroactivo sin justificación legal y distribuyó comunicados institucionales que negaban la existencia del problema. Esta estrategia de evasión obligó al profesor a recurrir a una medida extrema, una huelga de hambre, que puso en riesgo su vida al provocarle deshidratación, hipoglucemia y debilitamiento físico severo. La responsabilidad institucional de la Universidad de Sonora trasciende el incumplimiento contractual. Refleja una falta de sensibilidad administrativa humana y una desproporción de poder que destaca la fragilidad de los mecanismos de defensa del trabajador académico. El abogado general de la institución, Rafael Villascusa, minimizó públicamente la protesta al calificarla, entre comillas, como no idónea y sugirió que el profesor acudiera a tribunales laborales ignorando que la institución misma debe de garantizar el cumplimiento de su propio contrato colectivo. Solo cuando el profesor arriesgó su salud y la presión del Sindicato de Trabajadores Académicos generó visibilidad pública, la Unison reconoció de forma tardía y bajo presión el pago retroactivo que legalmente ya era obligatorio desde agosto de 2025. Este caso expone cómo las autoridades universitarias priorizaron la resistencia burocrática sobre la dignidad laboral, forzando a un docente a elegir entre su bienestar físico y sus derechos adquiridos. La Universidad de Sonora no corrigió una injusticia laboral por convencimiento ético, sino por coacción de la movilización social, evidenciando una gobernanza universitaria que requiere auditoría inmediata sobre cumplimiento contractual y protección de derechos académicos. Pues eso arroja un resumen de esta situación, Ricardo. Entonces, pues quisiéramos saber de tu propia boca, tu experiencia, Ricardo, y que nos cuentes para que pues, la gente sepa pues, situaciones que se presentan y que sabemos que también hay otros profesores en la misma situación. Sí, de hecho, pues es algo que se ha venido sucediendo de manera reiterante, ¿no? En la universidad. El hecho de la falta de reconocimiento, ¿no? De los maestros en cuanto a a su trayectoria académica, más que nada, ¿no? Y los mecanismos de evaluación. Y realmente, pues, ¿en qué sentido digo esto? Porque yo, por ejemplo, tengo 12 años de antigüedad en la universidad. Sin embargo, el grado de maestría lo tengo desde el 2013. Y sin embargo, durante esos 12 años de antigüedad yo venía siendo nivel A como maestro de asignatura, a pesar de que ingresé siendo maestro en ciencias por la misma universidad, en el Departamento de Investigación en Física, ¿no? Y uno se preguntará, pues bueno, ¿cómo es que un maestro no puede acceder a mecanismos de promoción en tanto tiempo, ¿no? Y justo se debe a que
los requisitos o los conductos que existen para poder solicitar la promoción, pues son muy escasos. O son a través de concursos de evaluación curricular, o son a través de una promoción solicitada ya siendo maestro indeterminado, ¿no? Entonces los mecanismos de indeterminación, pues no son cosas que suceden de manera periódica. Y los concursos de evaluación curricular, lamentablemente en el departamento que estoy adscrito, no son recurrentes. O sea, no se dan semestre a semestre. De hecho, hubo periodos hasta de 8 años donde no se dio ningún concurso. Y lo peor del caso es que la situación en la que las promociones se ofrecen en la universidad a través de la administración, digamos, ha hecho más obstáculos, ¿no?, para poder obtener estas promociones, en el sentido de que uno puede acceder a los mecanismos de evaluación curricular, ser apto, pero aún siendo apto, al no tener carga académica en el área concurso, en las horas de concurso, pues Recursos Humanos ha obligado, de cierta manera, ¿sí?, a los organismos de evaluación, como son las dictaminadoras, a los mismos jefes de departamento, a no enviar los expedientes de los profesores. De hecho, yo tengo un dictamen también sobre donde se me otorga el nivel B desde el 2020, y ese dictamen tampoco fue reconocido, justamente por esta situación en la que, a pesar de que fui apto y que se dictaminó a mi favor el nivel B, por el simple hecho de tener yo el grado de maestría y la antigüedad necesarias para que eso sucediera, y los cursos y todo lo que requiere, pues Recursos Humanos no quiso reconocer el nivel porque no se me había asignado carga del área de concurso. Entonces, a partir de allí vemos cómo situaciones en las que un ente administrativo toma decisiones sobre lo académico. Es decir, a pesar de haber un dictamen de un órgano colegiado que está diseñado y definido para eso, ¿no?, pues no acata lo que se dictamina. Entonces, de antemano, pues el mismo Recursos Humanos toma decisiones académicas y administrativas de manera simultánea, violando nuestros derechos, porque se atribuye funciones que no le corresponden. Entonces, yo soy beneficiado por una beca de estudios de posgrado. Me voy a hacer el doctorado en el 2000. Bueno, entro al programa de posgrado del Instituto Mexicano del Petróleo en 2020 y hago los trámites necesarios para poder ser beneficiado por una beca para estudios de posgrado, la cual se me otorga a partir del 2021. En 2022 aparece el proceso de indeterminación, y durante los estudios que hago en el doctorado participo en el proceso de indeterminación, porque para entonces yo ya tenía 12 años de antigüedad en la universidad, perdón, 8 años de antigüedad. Y sí, o sea, resulto favorecido con horas indeterminadas, por lo tanto eso me convierte en profesor indeterminado también en la universidad, después de ya de 8 años laborando en la misma, ¿no? Y haciendo uso de la beca, que corresponde con una plaza de asociado, ¿no?, categoría asociado, se te asigna inicialmente como nivel A. Entonces, yo había escuchado de parte de una compañera maestra que también había solicitado la beca, que era posible promoverse de nivel estando becado. Y dije yo, bueno, voy a aprovechar que se permite y lo voy a solicitar. Entonces yo solicito la promoción como maestro asociado, ya con mi grado de maestría, con mis años de antigüedad y con mi productividad académica. Y sí, se me dictamina el nivel C y se me otorga el nivel C como maestro asociado. Y dispongo, digamos, de esa situación hasta donde termino mis estudios de posgrado. Yo terminé mis estudios de posgrado en 2025, el año pasado justamente. Hice mi examen de tesis y
y culminé con el programa de posgrado, ¿no? De tal manera que yo obtengo el grado de doctor, ¿no? En 2025, en febrero del 2025. Previo a eso, pues yo me comuniqué con el director de recursos humanos, que en aquel entonces era el maestro Fermín González, a quien le pregunto si era posible este, tener el nivel C que ostentaba como maestro asociado al regresar a la universidad como maestro de asignatura, porque sí se me hacía muy difícil estar viviendo y estar acostumbrado a las percepciones que tiene uno con una plaza y luego regresar como maestro de asignatura a nivel a la universidad a laborar para cumplir con el contrato que se había firmado, porque el contrato de la beca menciona que es necesario que uno regrese a retribuirle a la universidad durante el mismo periodo que fue becado. Sin embargo, no te dan las mismas condiciones laborales. O sea, vas a retribuirle 4 años, pero con una categoría de asociado, no sino como maestro de asignatura nivel A. Y ese cambio pues es muy brusco, ¿no? Y es un retroceso para uno como maestro, ¿no? Entonces yo buscaba pues mínimo alivianar el cambio diciendo, bueno, pues mínimo que me consideren, ¿no? El nivel C como maestro de asignatura, porque el cambio va a ser muy brusco y me va a afectar. A lo que me respondió que no era posible, ¿no? Porque la promoción había sido sobre otra categoría. Y la categoría sobre la que había solicitado la promoción, pues era la categoría de asociado. Y yo iba a regresar con la categoría de maestro de asignatura. Entonces, ya habiéndome dicho eso él, pues dije yo, bueno, en cuanto llegue, voy a tratar de buscar la promoción. Yo todavía no presentaba mi examen de tesis. Había fecha ya, pero todavía no estaba en ello. Y dije, bueno, con lo que ya tengo, con los artículos de publicación, con los congresos, etcétera, alcanzo puntuación suficiente como para promoverme al nivel C, porque uno siendo indeterminado se puede promover a través de la plataforma a 2 niveles. Y yo ya contaba con los cursos y todo. Proceso que inicié en enero, regresando, enero de 2025. Pero resulta que a partir de allí comienza el calvario, ¿no? Porque es cuando me doy cuenta yo de que tienen hecho un nudo mi expediente. Porque voy y de repente es cuando me entero de que yo ya tenía asignado un nivel B, pero que no se me estaba pagando como tal, porque recursos humanos no lo había considerado, a pesar de que en la comisión dictaminadora ya tenían el dictamen de que yo era nivel B. A lo que después de todo eso, entre lo que me decía que hiciera recursos humanos para regularizar mi situación, porque no me quisieron reconocer el nivel B, pues decidí nuevamente pues ver qué hacer con los papeles que iba a ingresar, porque si tenía un dictamen en nivel B, entonces ya, ¿yo qué iba a hacer? Solicitar que estaba en A, iba a pasar a C, o que estaba en B y que iba a D. Entonces había un nudo en mi expediente. A lo que Recursos Humanos respondió, no, pues haz de cuenta que no existe ese dictamen y tú vuelve a meter los papeles para que te puedas promover como el nivel C. Bueno, está bien, así lo voy a hacer. Y sí, lo hice. Pasaron los meses y me responden que no procede porque yo ya tenía un dictamen de asignación de nivel, que me habían asignado del nivel A. Y yo dije, qué raro, porque ese dictamen nunca me llegó, ni el oficio, ni nada de que a mí me habían asignado un nivel A. ¿A través de qué mecanismo? No sé, porque yo entré por asignación directa. Cuando ingresé a trabajar a la universidad, yo había entrado por asignación directa. Y nunca se me notificó que me habían dado el nivel A. En algún momento yo pensé que a lo mejor lo habían hecho por la indeterminación, pero yo preguntando en la comisión dictaminadora, me dicen, no, la indeterminación no asigna nivel, es simplemente el proceso de indeterminación. Total que no supieron cómo explicarme por qué eso, pero ya me habían negado mi derecho de promoverme a través de ese mecanismo, porque me decían que me hacían falta los cursos, que porque la asignación se me había hecho en 2022 y yo no contaba con los cursos que ofrece la universidad desde el 2022 en adelante para poder iniciar el proceso. Yo tenía N cursos, o sea, 12 cursos ofrecidos por la universidad, pero pues yo cómo voy a cursar esos cursos si estaba estudiando el doctorado.
y no estaba notificado de que se me había asignado nivel. Y dije yo, ¿por qué se me asignó nivel A si recientemente, si mínimamente debieron haberme asignado el B teniendo el grado de maestría? Entonces empezaron a surgir ese tipo de incongruencias, ¿no? A lo cual, pues ya por último terminé impugnando el resolutivo que había hecho la comisión dictaminadora acerca de mi expediente, porque ellos consideraban que tenía un nivel y no contaba con la documentación, y yo alegaba que pues no tenía designación de nivel porque no había ni siquiera en el expediente ese documento, ese oficio que decía que tuviera yo esa asignación, y pues por lo tanto yo no ocupaba los cursos. Y se me hacía raro que, habiendo ingresado más documentación de la que había enviado previamente, ocupando la plaza de asociado, no pudiera promoverme yo como maestro de asignatura de nivel A a nivel C. Entonces, dadas esas circunstancias, pues dije yo, bueno, que me respondan. La respuesta, pues llegaba, pero siempre era lo mismo, como que traían un nudo, un enredo con mi expediente, ¿no? Y entonces era una impugnación sobre mi caso, ¿no? Y entonces, después de las negociaciones del 2025, pues aparece el programa de asignación temporal de nivel. No sé si estén ustedes conscientes, ¿no?, de la existencia de ese programa, en el cual Recursos Humanos iba a reconocer el nivel de los docentes simplemente teniendo el grado de estudios y la antigüedad. Y yo para entonces yo ya tenía el doctorado, ya había hecho mi examen, ya tenía el doctorado, entonces dije yo, bueno, no hay problema, ya yo voy a solicitar el nivel C. ¿Por qué? Porque tengo los años de antigüedad que solicitan y tengo el grado académico que se ocupa para tener el nivel C. Pasaron muchos meses para que respondiera la administración. Yo inmediatamente en agosto, desde que se permitió, envié. Y se me respondió, no me acuerdo bien si hasta octubre o noviembre, con una negativa, ¿no? De que no me podían asignar nivel, que porque era para maestros determinados, y bueno, sacaron sus interpretaciones, ¿no? De tal manera que ellos prácticamente me negaron la promoción a través de ese mecanismo. Pero previo a eso, pues yo sabía, bueno, no me voy a conformar yo con un mecanismo nada más. Entonces utilicé el tercer mecanismo que en ese momento existía, que era a través de un concurso de evaluación curricular. Y resulta que en junio del 2025 salen materias a concurso en el departamento de matemáticas, en donde yo meto mis papeles y soy parte del concurso. Este concurso se atrasó mucho por problemas técnicos que tuvieron ahí, ¿no?, en este semestre, de tal manera que los resultados se tuvieron muy, muy tarde. Pero a mí me hablaron para asignarme materias del concurso. Y sí, o sea, estuve sentado ahí con la persona encargada, ¿no?, del área de servicios para ver las materias, los cursos que había disponibles del área de estadística. Sin embargo, esos horarios pues se empalmaban con los horarios que yo ya tenía cargados, porque como soy maestro indeterminado, yo ya tenía mi carga establecida desde la primera etapa. Y veía yo que si tomaba materias del concurso, pues iba a tener que soltar materias que ya estaban establecidas para tomarlas de otros maestros e iniciar con ello un efecto dominó, ¿sí?, donde toda la programación habida en ese momento pues se iba a desarticular completamente, ¿no? Entonces, en el entendido de que se había cambiado la cláusula 52 del contrato colectivo, donde ya no era necesario que te carguen horas del concurso para que se te haga la evaluación de tu expediente, sino simplemente con que recibas carga y que tengas que tengas carga, ¿no?, en el área, o que tengas carga simplemente ahí en el departamento, se te considera pues para que se vaya a tu expediente habiendo sido apto. Entonces yo aparecí en la lista de aptos, le digo, pues estaban por cargar. Entonces yo hablé con la persona encargada y me dijo, no, sí aplica, me dice, mejor espérese, maestro, para que no, o sea, me dice,
Lo recomiendo, me dice, para que no se afecte la programación que ya tiene, mejor espérese. Hay horas disponibles de esa área que se pueden ajustar mejor a su horario y las toma. Yo dije, ah, bueno, si es así, si esa es la interpretación, para allá vamos. O sea, el contrato colectivo está a mi favor y no, y ya era la tercera semana de clases, pues, o sea, ya las clases ya habían comenzado. Yo dije, para no afectar y no generar un efecto dominó, en la tercera semana de clase, pues dije yo creo que eso es lo más viable, ¿no? Para no afectar a nadie, para no afectar ni a los alumnos ni a los maestros que ya estaban programados. Y procedí. Me llega el dictamen en noviembre del 2025, el 28 creo de noviembre del 2025, donde en el dictamen aparece que me otorgaron el nivel D, que era lo que yo esperaba, pues, porque tenía la productividad necesaria para alcanzar la puntuación que se establece para obtener dicho nivel. Y dije yo, ah, bueno, ya me llegó el dictamen. Seguramente en la próxima quincena van a hacer la actualización de esto. Bueno, se llegó la quincena y no hubo pago. Seguía yo ganando el nivel A. A lo que yo me comuniqué con recursos humanos explicándoles que ya tenía un dictamen, pero que no se había hecho la actualización de mi paga. A lo que me dijeron, ah, mándanos el dictamen, maestro, nada más para hacer los cambios, para que ya puedan pagarle lo que le corresponde, ¿no? El retroactivo y que ajusten su salario, ¿no? Se los envié y diciéndoles pues que esperaba una respuesta, ¿no? Y lo único que me comentaron fue, estamos viendo su caso. O sea, después de una respuesta larga, estamos viendo su caso, o sea, como diciendo, ah, ok, o sea, ya no actualizaron, están viendo el caso. ¿Qué significa eso? No sé. O sea, ¿por qué tendrían que verlo si lo único que ocupaban era el dictamen para hacer la actualización en el sistema, ¿no? Ah, se me olvida decir que previo a esto, habían tardado mucho en notificar si había enviado mi expediente o no. Entonces me surgieron dudas sobre si habían enviado mi expediente o no. Y entonces me comuniqué con la coordinadora, bueno, del área de servicios. Y me dijo, no, no se envió su expediente, maestro, porque en recursos humanos dicen que como usted no obtuvo carga del concurso, pues no van a revisar su expediente. Yo dije, pero lo platicamos, le dije, o sea, lo vimos, está en el contrato colectivo que así debe de ser. Ya sé, pues, pero son órdenes de recursos humanos. A lo que yo me comuniqué con la Secretaría del Trabajos y Conflictos, y entonces empezó a hacer una pugna con respecto a eso, a tal grado de que bueno, se convenció de que sí tenían que revisar los expedientes y enviaban los expedientes de todos los maestros que estábamos en la misma situación. Y fue así que obtuve el dictamen. Pero ya después de obtener el dictamen, fue nuevamente Recursos Humanos quien no quiso reconocer el resultado del dictamen, argumentando lo mismo, ¿no? De que no podía ser así porque tenía que ser allá el concurso, siendo que explícitamente el contrato colectivo no dice eso, sino lo contrario, que solamente ocupaba ser apto y tener carga. Entonces se llega la quincena, se llega casi la quincena de diciembre. Previo a eso, pues yo soy delegado del departamento de física y estaba al tanto de las etapas, ¿no? De programación y he estado en las verificadoras, ¿no? Entonces, en una reunión con el maestro Mano Salvas, pues le pregunto y al final de la reunión, ya que habíamos visto los asuntos del departamento, que sí que iba a pasar con los pagos retroactivos y con la actualización del nivel y del salario de los maestros del concurso de matemáticas, porque ya estaba tardando mucho, ya había un dictamen y no habían hecho la actualización. A lo que él me contesta, no se preocupe maestro, ya lo están revisando, seguramente le va a llegar en la última quincena de diciembre. Esos ajustes los están haciendo ya, porque yo no había recibido todavía una respuesta de recursos humanos. Entonces dije yo, bueno, pues voy a confiar en lo que me están diciendo, seguramente pues como todo fue tardío, seguramente están haciendo los ajustes presupuestales. Bueno, quise pensar bien acerca de lo que estaba sucediendo, ¿no? No quise pensar mal, ¿no? Entonces dije, voy a esperar, sé paciente, seguramente es un problema técnico que tienen, ¿no? Pero ya, al menos ya te dijeron que lo están trabajando y lo van a hacer. Ah, bueno, está bien.
pues, oh sorpresa, ¿no? El último día de trabajo, que fue el 19 de diciembre, cae el último depósito, el depósito de la segunda quincena de diciembre, y pues nuevamente, ¿no? Yo veo cómo se me ingresaron 5,300 pesos, ¿no? Por la quincena, ¿no? De trabajo, con 27 horas de carga, ¿no? Y dije yo, bueno, no sucedió lo que tenía que suceder. Yo ya venía planteando esto, ¿no? De que yo veía que el sindicato no, no era un contrapeso para la administración. No sé si lo sea todavía, ¿no? Porque al final de cuentas el problema no se resolvió, se resolvió conmigo, ¿no? Pero en general se sigue violando el contrato colectivo. Y yo había comentado a ellos, incluso a la Secretaría del Trabajo y Conflicto, que les dije, si esto no lo pueden solucionar ustedes, pues lo voy a tratar de solucionar yo. Y soy capaz de irme a una huelga de hambre, les dije. Incluso en una asamblea general lo mencioné. Es público, era público que yo ya había amenazado con hacer una huelga de hambre, si no podían resolver este caso laboral. Tomé la decisión y la cumplí. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Que al final de cuentas opté por el recurso que veía necesario hacer para defender mis derechos, ¿no? Porque al final de cuentas, pues me sentí ignorado y me sentí ninguneado, porque en ningún momento la administración, pues, consideró mi trayectoria académica. Y hasta la fecha, a pesar de que ya se me hizo la actualización, fíjense que a pesar de que ya se me hizo la actualización de mi salario y se me hizo el pago retroactivo, hasta la fecha no he recibido un correo de la Administración y de Recursos Humanos donde se aclare lo sucedido, ¿no? O se me responda al menos al correo que se quedó pendiente, ¿no? De que se me había hecho la asignación de nivel. O sea, es una desatención total, ¿no? De parte de la administración. Y sí me parece un problema muy grave, un problema gravísimo, ¿no? De derechos laborales que está sucediendo aquí en la Universidad de Sonora, ¿no? Y justamente, pues no sé, yo podría platicar todas las experiencias que observé, que vi. Hubo maestros que se comunicaron conmigo, realmente los problemas son mayores, son mayúsculos. Pero veo yo que hay una política de miedo, ¿sí? De terror aquí en la universidad, ¿no? Donde constantemente la universidad, pues la administración universitaria nos está violentando, ¿no? O nos está amedrentando. Yo me sentí violentado, ¿no? Porque al final de cuentas me sentí ignorado, sentí que golpearon mi dignidad y trataban de ningunearme, ¿no? Y de aminorar lo que estaba sucediendo. Sí. Al final de cuentas, lo que estaba haciendo era defender mis derechos, lo que por ley me corresponde. Sí, pues veo que de hecho fue una... Tuviste mucha paciencia en todo el proceso, en realidad, ¿no? No es algo que haya, Sí. que haya estallado así De de todos pronto. los recursos habidos y por haber. Y aparte, Sí, no fue algo que sucedió. Sí, no fue algo que sucedió en un lapso corto, una decisión que haya tomado de la noche a la mañana, sino es algo que yo ya venía planteándome a mí por dignidad propia, por defensa propia, porque veía que los mecanismos que existen para defenderse uno en lo laboral no estaban funcionando. O sea, finalmente. Sin embargo, sí, fue una medida, la última medida. Sí. Y yo ya lo venía anunciando, pues ¿por qué? Porque yo me sentía ofendido, porque yo me sentía golpeado, porque yo me sentía vulnerado. O sea, no es algo que haya tomado una decisión que haya tomado de la noche a la mañana. Es un tema también de insensibilidad, incluso hasta de derechos humanos, pues porque la universidad ni siquiera se acercó contigo de primera instancia, ¿no? O sea, te ignoraron. No, me ignoraron. Y lo más patético del caso de estas autoridades universitarias es que salieron a la luz pública, salieron a la vía pública ellos en los medios de comunicación argumentando, ¿verdad? Como defendiendo las arbitrariedades que se estaban cometiendo en tu contra.
como trabajador, como académico, como ser humano, pues, o sea, esta situación es muy lamentable y pues ahí se ve, ¿no? La postura de las autoridades ante cualquier cuestión laboral, porque cuando les conviene es académico y cuando le conviene es laboral, ¿no? Arbitrariamente. Sí, es una arbitrariedad prácticamente. Y es una violentación de los derechos humanos, o sea, están violentándonos flagrantemente, ¿no? O sea, lo que pasa es que, no sé, yo siento que ellos como administrativos pensaban que dirigirse al exterior era lo mismo que dirigirse al interior. Y yo lo único que vi es que en este proceso fue como que fuera máscaras, ¿no? O sea, relucieron lo que son. Unos delincuentes. Porque están violando derechos. Así es. Están violando la Constitución, están violando el contrato colectivo. Y que aparte tu victoria personal, laboral, ¿sí? Los pone en evidencia, ¿sí? Del tipo de personas que son y que creen que son con esa autoridad. Sí, es un autoritarismo lo que estamos viviendo. Sí. Es autoritarismo. Así es. Y se están cobijando con la autonomía. Sí. Utilizan la cobija de la autonomía para protegerse. Ricardo, ¿la rectora dio la cara en algún momento? Pues públicamente uno puede buscar, ¿no?, en las redes. Nunca se dirigió, ¿no?, públicamente a la sociedad ni a mí. A pesar de que yo públicamente incluso le solicité una disculpa pública, ¿verdad? Por la falta de atención que había hecho hacia mi persona, hacia mi integridad, tanto física como moral. Sin embargo, te puedo decir que el lunes por la mañana, en la madrugada, cuando solamente estábamos mi padre y yo, a rastras, fue a verme, a escondidas. Y ahí sí me dijo, estoy preocupada por su salud, maestro. A lo que yo le respondí, pues no parece, porque ya es el 4.º día. Exactamente. Se supo por ahí, Ricardo, que yo no sé si su preocupación si hubiera habido una preocupación auténtica, uno pensaría que hubiera apurado a sus funcionarios a que resolvieran la situación. Así es. Pero pareciera que estaban viendo la manera de zafarse de eso. De hecho, la manera en la que los funcionarios se presentaron al público era que ellos tenían la razón, y que no es que el maestro gane eso, gana más, no aceptando que también los salarios están paupérrimos. ¿Sí? Claro. Oye, no Ricardo. Aceptando que el pago es paupérrimo. Y fíjate, Ricardo, y luego yo recuerdo que cuando se salió en las redes esta situación de que salieron a los medios, incluso como que insinuaron, como que se hizo un comentario de la calidad de tu calidad como maestro, ¿no? O sea, todavía eso, ¿no? O sea, no lo aclaran, no lo defendieron, porque se supone que la Universidad de Sonora, cuando también quiere y le conviene, alaba a sus maestros, ¿verdad? Y cuando también le conviene para zafarse, como dices tú, vilmente, como delincuentes, porque eso es como el que roba y quiere aparentar que no robó, cuando todo el mundo lo vio que robó. Así es. Entonces, pero lo peor es que ahí no hubo ni siquiera un argumento contundente, ¿verdad? O sea, no dijeron que o no argumentaron, que no dudaron de tu calidad de maestro, pero como que lo dejaron así, ¿no? Como muy abierto, ¿me explico? Lo dieron ese comentario. Como si eso aparte tuviera que ver, porque es una cuestión laboral, ¿no? Si fuera académica, en todo caso se evalúa académicamente y bueno, vemos qué medidas se tomen, ¿no? Ahora, en la Universidad de Sonora se vive una realidad muy triste, porque hay maestros incluso de tiempo completo que pues tienen muchas faltas administrativas y no pasa absolutamente nada, ¿no? Se quitan espacios para maestros de horas sueltas
¿sí? Y que aparte, como dices tú, el salario es una burla. Es una burla para lo que implica de tu trabajo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente fueron los campos laboral, humano, que pues prácticamente quisieron pasar por encima, ¿no? Y que a fin de cuentas tu victoria los pone en evidencia, ¿no? Como reitero. Sí, pone en evidencia, ¿no?, quién estaba equivocado, porque al final de cuentas ellos hicieron algunos ofrecimientos, pero nuevamente, esos ofrecimientos caían en la ilegalidad. ¿Sí? Y yo lo dije públicamente, yo no acepté esos ofrecimientos porque eran ilegales. Así es. No estaban en la normatividad. Ricardo, volviendo al lamentable, me parece a mí lamentable papel que jugó la rectora, ¿no? Yo digo, si hubiera estado tan preocupado por tu salud, ¿sería preocupación por tu salud o por lo que ya estaba circulando en los medios que los puso, pues, los visibilizó, ¿no? Y los evidenció? De hecho, evidenció que los funcionarios de la Universidad de Sonora que estuvieron ahí involucrados, yo creo que quedaron como ineptos, mínimamente, ¿no? Exactamente. Sobre todo el abogado general. Ajá. O sea, a la vista de la sociedad sonorense es una vergüenza esos funcionarios, ¿no? A la vista de la sociedad sonorense, qué pena, qué gente está a cargo de la Universidad de Sonora administrativamente. Y aparte, sé que en el último día de huelga o el penúltimo, que hubo gente apoyándote y que le cerraron la puerta de la universidad, ¿no? O sea, ¿quién dio la orden? O sea, estuvo avalado por la rectora eso. Ahora, si no estuvo avalado por la rectora, ¿por qué no ha habido funcionarios responsables que estén siendo llamados la atención o dados de baja por esas causas? Entonces, no se salva la rectora. No, al final de cuentas no se salva, ¿no? Porque, nuevamente, ¿quién dirige la universidad? Exacto. Oye, Ricardo. Responsable, ¿no?, legal. Exacto. La representación legal de la universidad. Es lo que te iba a comentar. En el caso práctico, pragmático, ¿sí? Es la patrona. Entonces, ¿dónde está la patrona? Sí. A mí me da esa sensación como, bueno, a ver, ¿realmente dirige el barco la patrona? ¿O qué intereses hay ahí? Cuestiona uno eso. ¿Verdad? Ya cuando se hizo público, que se hizo un escándalo, pues, ¿qué intereses se manejaron ahí? ¿O quién maneja los intereses? Porque la rectora, como bien dice Rodolfo, nunca dio la cara, nunca dio una disculpa pública que incluso tú le exigiste. Entonces también te da como que la percepción, ¿verdad?, de que, bueno, ¿tiene autoridad la rectora realmente? ¿O hay un grupo siniestro que maneja este tipo de cuestiones? Así es. Así es. Uno puede cuestionarse muchas cosas y sobre todo la calidad moral y ética que tiene la gente en la administración, ¿no? Que es lo más importante, porque al final de cuentas hay que recordar que los cargos administrativos, sobre todo el de rectoría, es un cargo honorífico. ¿Sí? Y cabe preguntarnos si con lo que sucedió hay honor. Sí. Fíjate, Ricardo, ahorita la universidad, porque a fin de cuentas también da la impresión, ¿verdad?, de los que estamos aquí en la universidad, e incluso gente de fuera de la universidad, o sea, para el salario paupérrimo, para una situación laboral como la tuya, la Universidad de Sonora como hace esfuerzos, ¿no?, como para escatimar recursos, ¿no?, a fin de cuentas. Sí, exacto. Pero sí sabes de la figura recursos públicos. Sí, oye, pero sí sabes de la figura, por ejemplo, los profesores honorarios. Entonces, es un despilfarro de recursos por un lado, y es una escatimación arbitraria, inhumana de recursos, y que irrumpe lo laboral por otro lado. Y que están fijos, pues, porque, por ejemplo, yo comento, pues, nosotros como maestros de asignatura, independientemente de que estemos indeterminados, seguimos siendo una figura laboral muy vulnerable, porque vamos a depender siempre de la existencia o no de carga. Exacto. Entonces, las manipulaciones que pueda haber sobre los planes de estudio o los programas de estudio pueden afectarnos directamente, ¿no? En el sentido de que hay carga programable o no.
Y con esa y bendita no. Agenda 2030, ¿no? Peor. Sí, pues entonces la verdad es que sí estamos muy vulnerables. Sí. Y da a relucir también, pues, ¿no? Que hubo incapacidad sindical, ¿no? Para poder resolver esto sin tener que llegar a esta situación, ¿verdad? Sí. Entonces, sí es algo que debe de preocuparnos al gremio completo, Sí. porque también se dio a conocer que hay un estado de indefensión. ¿Sí? Pero por otro lado, pues también se dio a conocer que la movilización también es clave. Sí. ¿Sí? No deja de ser importante la movilización en ese sentido, que si no fuese por la movilización de la gente, de los medios, sí, y la presión que se tuvo que hacer política, pues este caso no hubiera tenido los frutos que tuvo, ¿no? Sí. Pero definitivamente sí nos deja pensando a todos, pues, qué está pasando, ¿no? Porque un tema de derechos laborales, no sé, donde tienes las de ganar prácticamente, porque está en la ley, en el marco legal, Sí. Se viola tan fácilmente. O sea, ¿cómo puede ser que se violen los derechos laborales en la Universidad de Sonora tan fácilmente? Así es. Y fíjate entonces eso demuestra la vulnerabilidad que tenemos dentro de la universidad. Sí, que debería ser ejemplo la universidad, ¿no? De todo esto. Fíjate, tenemos ese gran problema, ¿no? En la universidad, de cómo se distribuyen los recursos financieros. Lo distribuyen para lo que ellos, o sea, los que manejan la universidad, les conviene. Para eso sí hay dinero, pero para los maestros, que somos quienes sostenemos las actividades sustantivas de la universidad, ahí se nos niegan los derechos básicos y ya pactados incluso, ¿no? Y en cambio, el sueldo de ellos mismos, de los altos funcionarios, que todo el mundo sabemos que son sueldos deshonestos, que no están aprobados, de hecho, en el presupuesto que se subsidia a la universidad, ¿no? Son desmedidos y a ellos parece ser que no les importa, ¿no? Y aparte está lo que comentabas, Víctor, de los profesores honorarios, ¿no? Que vamos a tratar en detalle en otro programa, y si nos gusta acompañar, eres bienvenido, Ricardo. Claro. De cómo pues se siguen beneficiando. Y es algo triste, pues como yo por ejemplo veo que es muy triste cómo la universidad presume que tiene muchos doctores y maestros en ciencias dando clases, pero los paga como licenciados, pues. Sí. O sea, son muy buenos para presumir que tienen maestros y doctores, pero no para decir que nos pagan como licenciados. Sí, pero ¿qué tal los altos funcionarios? Entonces, sí, y el problema pues va más allá de eso todavía, ¿no? Porque es esa desproporción que existe, ¿no? Entre un cargo administrativo y el cargo fundamental que pues es nuestra materia de trabajo y la existencia misma, ¿no? De esta institución, que es ese cargo de la educación, ¿no? Sí. Entonces están poniendo por encima lo administrativo que lo académico, pues, y eso es lo grave, ¿sí? Que ellos tienen una visión muy empresarial de la universidad, en el sentido de que en la rueda de prensa que ellos dieron, se refirieron a los estudiantes como clientes. ¿Sí? Y lo pueden ver en el video. Se dijeron, es que ellos son nuestros clientes, usaron esa palabra, clientes. Nosotros, o sea, los alumnos no son clientes, porque esta no es una empresa, es una institución pública. Sí. Y se está prestando un servicio. Así es. Entonces tiene una visión muy empresarial. Y esa es una visión muy equivocada esa. Bueno, Ricardo, por cuestión de tiempo aquí vamos a dejar aquí el programa por hoy, pero te reiteramos la invitación para, si nos gustas acompañar en el siguiente programa también, para tratar este tipo de situaciones que mencionas también, y lo que menciona también Víctor, de hecho la rectora saliente, Rita Plancarte, le acaba de autorizar el colegio universitario que le van a seguir pagando como profesora honoraria, a pesar de que se retira con una jubilación, con el sueldo altísimo que tienen ellos como funcionarios, ¿no? Que son varias veces la de los mejores profesores de tiempo completo. Y aparte de esa jubilación onerosa,
que daña el sistema de pensiones, le van a seguir pagando por parte de la universidad, ¿no? Con esa figura que ellos mismos inventaron de profesor honorario. Sí, Y esto lo siguen solapando, pensando yo creo que la rectora actual hacer lo mismo y los allegados a los rectores y extractores, ¿no? Y ahí se va ese dinero en donde quitan derechos a los profesores que no le, son derechos que ya están pactados, pues, y no lo están respetando para desviar dinero para esas cosas que no deberían de estar ocurriendo, ¿no? sí, sí, son temas muy serios, pues, porque al final de cuentas estamos hablando de cómo administran recursos públicos, Así es. que son auditables. Uh-huh. La pregunta es quién los audita y cómo los auditan, porque siempre hemos visto que los auditores, tanto internos como externos, pues han sido a modo, ¿no? Sí, ellos los escogen. Y sí sería bueno plantearse, ¿no? En una ocasión, el cómo podemos democratizar a la universidad, simplemente como teniendo observadores, ¿no? Observadores sí. que vean cómo es que se utilizan los recursos y nosotros mismos, o sea, ver los mecanismos de auditoría que sean necesarios para que el recurso de la universidad funcione como debe, porque estamos hablando de más de 3.100 millones de pesos de presupuesto anual. Y no puede ser que esos 3.100 millones de pesos que se ocupan en gran medida para pago de nómina no alcance para administrar el trabajo de una planta docente de menos de 2.000 académicos. Sí, Ricardo, pues... sería bueno revisar eso. Así es. Ricardo, pues si nos quiere unas palabras de qué le dirías a los demás, como esto, tú eres un caso que tú resolviste realmente por tu propia cuenta, ¿no? Pero sabemos que hay muchos casos pendientes en la universidad, incluso casos como el tuyo, que no están resueltos. ¿Qué le dirías a esas personas que están temerosas de tomar acción o porque tienen miedo de reprimendas de las autoridades universitarias y entonces toleran esos abusos, ¿no? Bueno, la verdad sí es complicado imaginar qué se puede sugerir hacer, ¿no? Porque al final de cuentas yo tomo una medida extrema y no quisiera que la gente se expusiera a ello. O sea, favorablemente, pues, soy una persona saludable, pude resistir esto, sí, pero nuevamente, ¿no? Yo pienso que en gran medida también el aprendizaje fue que la unión hizo la fuerza, ¿no? Y el asunto aquí es no actuar en solitario, pues no pensar que solo vas a poder hacer la batalla, ¿no? Sino que es necesario que se ventile el problema, que nos demos cuenta de que no es un caso aislado, porque yo lo mencioné muchas veces, no es un caso aislado. ¿Por qué? Porque se está violando al contrato colectivo, y cuando hablamos de un contrato colectivo se está hablando de que se está violando a la colectividad. ¿Sí? Sí. Entonces, pues es eso, ¿no? Evidenciar pues que este es un problema de todos, no de unos cuantos, y sumar fuerzas y buscar la manera de ventilar lo que sucede, pues porque yo siento que se ha normalizado la violación a nuestros derechos laborales y humanos. Y creo que ya tenemos que ponerle un alto porque no podemos permitir que se normalice esta violencia, ¿no? Sí. Bueno, pues... Sí, perdón. Me sacó el internet. Ok. El internet de la uni, al cual la Unison también invierte mucho dinero y es muy ineficiente, así como la cuestión laboral. No, sí, escuché, ¿no? Sí escuché lo del despilfarro de recursos por un lado, ¿no? Y lo de la escatimación de recursos arbitrariamente por otro. O sea, es muy lamentable. Todo el rollo es porque también la Unison, los funcionarios que tenemos, prácticamente enseñan todo el cobre, abriendo cada vez más plazas de confianza, ¿no? Y en eso no tienen ningún problema, ¿no? Ni siquiera para promoción, ni asignación de recursos y niveles, pues. Y para los que realmente hacemos el trabajo, se ponen en ese plan. Una persona como tú, académico, con alta especialización, con un doctorado, ¿sí?
te tratan prácticamente como si no merecieras, pues, no merecieras incluso los derechos cuando eso es por legalidad. Sí. Ujú. Pues vamos Sí, a... es un tema que sí se tiene que abordar. Pues vamos a dejar por aquí hoy por hoy el programa aquí, Ricardo, pero pues te agradecemos una vez más haber aceptado la invitación y te reiteramos la invitación para los siguientes programas donde vamos a tocar todos estos, pues hay mucha tela en realidad de dónde cortar, ¿no? Muchas cosas que comentar. Sí, es que Sí. hay que entender que este es un gobierno, es una ciudad universitaria. Sí. Tiene su propia ley y tiene sus funcionarios públicos y de representación. Así es, que ellos a veces Entonces, sí, se les olvida el papel que deberían de jugar y como que en realidad se sienten como dueños de algún botín, ¿no? sí, pues es una dictadura esto. Sí. Es un gobierno dictatorial. Así es. Totalmente autoritario. Bueno, pues no sé si eso es lo que se tiene que entender. Así es. Pues muchas gracias, Ricardo. No sé si tienes unas últimas palabras, Víctor. Ah, sí, se está cortando Víctor. Pues simplemente, es simplemente no, pues decirle a todos, ¿no? Que hay que siempre tener en cuenta que tenemos que defender nuestros derechos y luchar por nuestra dignidad, no permitir que nos pisoteen, porque al final de cuentas nosotros somos agentes de cambio y de transformación, somos maestros de una universidad, ¿sí? Y no tenemos por qué permitir que nos ninguneen, ni que nos sobajen, ni que nos sometan, porque el mensaje va a ser muy claro hacia los alumnos si no nos defendemos. Así es, muy bien. Queremos cambiar esta sociedad, tenemos que defendernos. Sí, y tenemos que empezar pues por dentro de la universidad y de aquí poder transmitirlo a la sociedad. Así es. Sí. Que ese va a ser el mayor aprendizaje que van a llevar. Así es. Pues muchas gracias, Ricardo. Entonces agradecemos a todos difundir este programa y acompañarlos en los siguientes.